Buenos días, mi nombre es Marcelo Melelo, soy el director del Departamento de Neurociencias de FLENI, investigador del CONICET, y me han invitado a dar esta clase sobre trastornos no motores en la enfermedad de Parkinson, haciendo focalización en los trastornos del sueño. Antes de comenzar, declarar que no tengo ningún conflicto de interés para la presente conferencia. Y los objetivos de estos minutos serán, más que todo, ubicar los trastornos del sueño dentro del contexto de la sintomatología de la enfermedad de Parkinson, describir los diferentes trastornos del sueño, describir las herramientas para esa cuantificación y evaluación, y enumerar y discutir la terapéutica actual para esta problemática. Lo más importante para entender claramente los trastornos del sueño en la enfermedad de Parkinson es salirse un poco de los libros clásicos donde la enfermedad de Parkinson fue clasificada como una enfermedad motora. De hecho, solamente basta abrir un libro de texto y darse cuenta que figura dentro de los trastornos motores o trastornos del movimiento. Y recordar que la enfermedad tiene una constelación de síntomas no motores que son tanto o más importantes que los síntomas motores. Si bien los trastornos del sueño están ubicados dentro de los trastornos no motores de la enfermedad de Parkinson, como ustedes verán en esta diapositiva, tienen una enorme influencia de los trastornos motores. Por eso es un síntoma no motor que se encuentra a caballo entre los síntomas motores y los síntomas no motores de la enfermedad. Para empezar a entender cómo los trastornos motores alteran los trastornos del sueño o impactan en el sueño de una persona, hay que entender que esta es una de las pocas enfermedades en las cuales la respuesta terapéutica se va modificando con el paso del tiempo. Si bien se sabe y es regla que todas las medicaciones antiparkinsonianas van a hacer efecto durante todo el curso de la enfermedad, esto quiere decir desde que el paciente es diagnosticado hasta que el paciente muere de alguna otra causa, siempre existe una respuesta positiva a la medicación, especialmente a la levodopa, que es la medicación madre o más importante para el tratamiento de estos trastornos. No obstante, la respuesta a la levodopa va variando en sus características con la evolución de la enfermedad y con el tiempo de exposición a la misma. Por eso, inicialmente, como se ve aquí en la diapositiva, la respuesta a la levodopa, una vez que ocurre y cruza el umbral de respuesta, es sostenida en el tiempo. Y cualquier dosis de levodopa que demos fácilmente cruza el umbral de respuesta y difícilmente llegue a pasar un techo por encima del cual pueden aparecer movimientos involuntarios o disquinesias. Con el paso del tiempo, este callejón sobre el cual uno debe transitar con las concentraciones plasmáticas de levodopa se va afinando. El umbral de respuesta es más alto. ¿Sí? Se necesitan dosis más altas de la medicación para que el paciente logre tener una respuesta positiva y cada vez nos acercamos más al umbral superior. Y con el paso del tiempo, lo que ocurre es que el umbral es muy pequeño y el paciente comienza a tener gran parte de la toma de la levodopa por debajo del umbral de respuesta y gran parte de la toma de levodopa por encima del umbral de respuesta, lo cual genera que hay un momento terapéutico muy corto, alternado entre momentos de falta del efecto de la medicación y en momentos en los cuales la medicación sobra. Esto que parece muy complejo es mucho más simple de lo que parece. Fíjense en que es solamente para mostrar cómo impacta la medicación en los problemas del sueño. Inicialmente, si vemos las pastillas de levodopa o lo que fuera aquí como circulitos amarillos, independientemente de que el paciente tome 2 o 3 pastillas, todo el día el paciente se va a encontrar bien, estando esta parte gris es que el paciente está bien. Conforme va pasando el tiempo, ya la última pastilla del día anterior no alcanza para que el paciente se despierte bien y el paciente comienza a notar a la mañana cuando se despierta lo que se llama cinesia de la mañana temprano. Se empieza a encontrarse rígido o que los síntomas parkinsonianos recrudecen.
Conforme este proceso va avanzando, el paciente va notando que un rato antes de la pastilla los efectos de la medicación se pierden y que luego de la pastilla se requiere cierto tiempo para que los efectos de la medicación reintegren su bienestar, ¿no? Y esto es lo que uno llama wearing off o pérdida del efecto. Con el paso del tiempo esto se va haciendo mucho más profundo, a tal punto que la última dosis de levodopa que el paciente toma durante el día pierde su efecto cuando el paciente se acuesta y el paciente debe dormir durante la noche en lo que nosotros llamamos el estado de off, o sea, sin efecto de la medicación. Y es aquí donde los síntomas cardinales motores de la enfermedad se suman a los trastornos del sueño como síntoma no motor de la enfermedad. Muchas veces este fenómeno sigue progresando y no solo el paciente se encuentra en mal estado durante la noche, en estado de off, sino que a la mañana empieza a presentar fenómenos disquinéticos o distónicos, que son muy importantes porque ocurren muy temprano en la mañana y son una causa muy frecuente de un despertar o de una reducción del ciclo de sueño, porque el paciente tiene contracciones dolorosas, específicamente de los pies, que le fragmentan el sueño y lo despiertan, ¿no? Yendo mucho más adelante, este proceso sigue progresando, como se ve mucho más abajo, inclusive las disquinesias aquí marcadas en colorado, como pueden ver, pueden persistir hasta como disquinesias de fin de dosis hasta entrada a la noche, y el paciente puede tener una importante disminución de la calidad de sueño, porque las disquinesias o movimientos involuntarios le impiden dormirse. O sea que por la noche le impiden dormirse, la distonía por la mañana lo despierta más temprano y el paciente se encuentra muy incómodo durante la noche porque los trastornos motores no le permiten girar en la cama, no le permiten rascarse, no le permiten darse vuelta y una serie de cosas, bueno, obviamente ir al baño, como ya lo veremos más adelante, y una serie de cosas que fragmentan y hacen el sueño realmente mucho más problemático. Hace algunos años publicamos nosotros un efecto, o sea, no todo es malo con el sueño, sino que fíjense que muchas veces, y esto está muy pensado, lo que vamos a hablar seguidamente, durante la noche, cuando el paciente concilia el sueño de manera apropiada y no tiene trastornos del sueño, la acumulación de dopamina endógena, esa que es una de las explicaciones que más nos cierra para explicar este fenómeno de beneficio del sueño, es que los pacientes cuando se despiertan por la mañana se encuentran en un estado de on, bien, y esto es porque se ha acumulado dopamina durante el sueño, y esto le ocurre al 55% de los pacientes, es más frecuente en los hombres que en las mujeres, y puede hacer que el paciente pueda retrasar hasta 1 hora o 2 horas la primera ingesta de medicación. Por lo cual, esto lo muestro con el fin de recalcar qué impacto tiene sobre las actividades motoras del día dormir apropiadamente durante la noche en el paciente con Parkinson. Las personas normales dormimos mal, dormimos bien, tendremos un mal día, un buen día, nos quedaremos dormidos, tendremos menos problemas para rendir en nuestro trabajo, pero los pacientes con Parkinson esto tiene un impacto muy importante sobre su estado motor durante diurno. Los síntomas no motores de la enfermedad de Parkinson lamentablemente no son identificados por los especialistas en más del 50% de las consultas y aún entre especialistas entrenados. Y lamentablemente los trastornos del sueño, la enfermedad del Parkinson, no son reconocidos en más del 40% de los pacientes que tienen trastornos del sueño, y esto tiene una consecuencia muy importante por no iniciar el tratamiento apropiado en el momento apropiado. Los síntomas no motores, y también hago referencia a los trastornos del sueño como síntoma no motor muy importante, muchas veces comienzan antes de los síntomas motores.
Estamos muy acostumbrados que el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson se hace aquí, cuando comienzan los síntomas motores. Pero indudablemente los síntomas no motores se anteceden en el tiempo con muchísimos años, a tal punto que ya se están considerando que algunos síntomas no motores pueden ser marcadores presintomáticos de que un paciente va a desarrollar enfermedad de Parkinson. Dentro de ellos, los más estudiados y con los cuales mayor evidencia se tiene son la hiposmia, o sea, la pérdida del olfato, la constipación crónica y obviamente el trastorno del sueño REM. El REM Sleep Disorder Behavior, del cual hablaremos un poco más adelante, es un trastorno del sueño que puede aparecer hasta 10, 15 o 20 años antes de que el paciente desarrolle su primer síntoma de la enfermedad de Parkinson. En honor a la verdad, el trastorno del sueño REM es un marcador no de futura enfermedad de Parkinson, sino de una futura alfa-sinucleinopatía, porque de la misma manera que ocurre de manera premotora en los pacientes con enfermedad de Parkinson, también ocurre en pacientes que van a desarrollar más adelante enfermedad por cuerpos de Lewis, que es una forma de demencia y parkinsonismo, o las atrofias multisistémicas. Los síntomas no motores, como decía bien anteriormente, tienen una fluctuación con la medicación, a tal punto que algunos síntomas no motores no se llaman síntomas no motores, sino que se llaman fluctuaciones no motoras por la enorme dependencia a la levodopa que ellos tienen, ya en cuanto a su efecto positivo o su efecto negativo. En general, muchos de los síntomas no motores empeoran con la levodopa, mientras que otros menos mejoran con la levodopa. O sea que se genera en el manejo del enfermo de Parkinson una situación de equilibrio, de sub y baja, donde incrementar las dosis de levodopa para que el paciente esté mejor desde el punto de vista motor muchas veces tiene un efecto negativo sobre los síntomas no motores, y de ahí a la necesidad a obtener un balance entre la estimulación dopaminérgica y la no estimulación dopaminérgica. La lista de síntomas no motores de enfermedad de Parkinson es muy larga, y nos vamos a focalizar solamente en los trastornos del sueño que están aquí, y como ustedes verán están pegados a los síntomas autonómicos, ya que hay una estrecha relación en la enfermedad de Parkinson entre los síntomas del sueño, o sea, los trastornos del sueño y los trastornos autonómicos, y de hecho todos los problemas de fase, de adelantamiento de fase en la enfermedad de Parkinson del sueño podrían estar condicionados por un trastorno autonómico. Obviamente también hay una relación entre estos síntomas del sueño y los trastornos neuropsiquiátricos. Es muy claro de saber que los pacientes con depresión se despiertan mucho más temprano y tienen somnolencia diurna. Los pacientes que tienen delirium, muchas veces el delirium afecta el sueño, la conciliación del sueño, en esos estados crepusculares donde la luz baja, el paciente tiene una alteración de la percepción sensorial y comienza con confusión o alucinaciones, y eso obviamente interfiere con la conciliación del sueño. Obviamente los trastornos autonómicos también están muy relacionados a los trastornos del sueño, más que todo por los trastornos de la emisión de la orina, que tienen que ver con la nocturia, la nicturia, ¿sí? Y los trastornos gastrointestinales son muy frecuentes también, porque los pacientes que tienen cialorrea, que es un síntoma muy frecuente, muy prominente en la enfermedad de Parkinson, la cialorrea es muy molesta, moja la almohada, el paciente se siente muy incómodo, y también le genera un lago laríngeo muy grande que precluye en una posible broncoaspiración o atragantamiento durante la noche que le produce despertares, ¿no?
Obviamente los síntomas sensoriales, como son el caso de los dolores y las parestesias, son muy frecuentemente reportados durante la noche y tienen una enorme influencia sobre los trastornos del sueño. Pero básicamente los trastornos del sueño serían el síndrome de las piernas inquietas, que vamos a ver básicamente, y los trastornos del sueño REM, la somnolencia diurna, los sueños vívidos, el insomnio y los trastornos de la respiración nocturna. Para entender un poco en detalle esta relación entre lo no motor y lo motor, y entender por qué, como decía unos slides anteriormente, que el trastorno del sueño REM se adelantaba muchísimos años a los síntomas no motores. Muchos hemos adherido a esta teoría de Brack, que es un patólogo austríaco, donde él describe, a través de un número muy grande de enfermos sometidos a anatomía patológica después de su muerte, donde el proceso degenerativo de la enfermedad de Parkinson sigue diferentes estadios. Y estos estadios no comienzan por la degeneración de la sustancia nigra, como todos pensamos que es el hallmark de la producción de la enfermedad de Parkinson, sino que está antecedida por la degeneración de otros núcleos, y cuando la sustancia nigra comienza a degenerarse levemente, a un punto que todavía no aparecen los síntomas, ya que ustedes claramente saben que es necesaria una degeneración del 90% de la vía nigroestriada para que aparezcan los síntomas parkinsonianos, por lo cual estaríamos recién en un estadio Brack 4. Ha habido primero una clara degeneración de los núcleos dorsales motores, del locus coeruleus, ¿sí? Esta combinación de estos núcleos dorsal motor y el locus coeruleus tienen que ver con muchos de los trastornos premotores que yo decía, ¿no? Porque el paciente tiene REM sleep disorder tanto tiempo antes, porque el paciente tiene hiposmia tanto tiempo antes, y todo eso antecede a la aparición de los síntomas motores que ocurren con la degeneración de la vía nigroestriada, ¿sí? A la cual después se le suma obviamente la degeneración del mesocórtex y la corteza prefrontal, donde aparecen los trastornos psiquiátricos y los trastornos cognitivos de la enfermedad de Parkinson en fases más avanzadas. Antes de meternos de lleno en los trastornos motores de la enfermedad, en los trastornos del sueño de la enfermedad de Parkinson, es importante saber que es imposible atender un síntoma de una enfermedad si uno no tiene las herramientas necesarias, primero para diagnosticarlos y segundo para graduarlos en su evolución en el tiempo. Y hay una serie de escalas muy utilizadas, algunas son escalas generales que están desarrolladas para trastornos del sueño del general y han sido aplicadas a los enfermos de Parkinson, otras son escalas específicas que han sido diseñadas específicamente para los enfermos de Parkinson, y otras son escalas multidominio que evalúan los problemas del sueño en el contexto de la evaluación de otros problemas. Hay mucha discusión acerca de la utilidad de estas escalas, algunas están listadas como recomendadas por los expertos para usar, otras solamente listadas, lo que quiere decir que existe y no podría usarlas, pero no existe todavía la evidencia suficiente en cuanto a validación para saber sus propiedades clinimétricas en detalle, ¿no? El PDSS, o Parkinson's Disease Sleep Scale, es el primer instrumento específico realizado para medir los trastornos del sueño de las enfermedades de Parkinson. Es una escala de autoevaluación diseñada para identificar y medir los problemas y los trastornos del sueño en los pacientes con Parkinson, y obviamente los efectos que esto produce durante el día con la somnolencia diurna, ¿no? Fue descrita por Chowdhury en los primeros años del 2000, y consiste en 15 ítems, ¿sí? Que son preguntas que están focalizadas, 14 de ellas, a los trastornos del sueño. Y es una escala visual analógica donde el paciente marca entre 0 a 10, de acuerdo a si la escala está
presente o no está presente el síntoma y su gravedad. Otra escala es el SCOPA Sleep. Existe una especie de task force que se llama SCOPA, que son escalas para medición de la enfermedad de Parkinson, que han ido desarrollando diferentes subescalas para diferentes cosas del Parkinson, ¿no? Está el SCOPA Sleep, está el SCOPA Pain, está el SCOPA Cognitivos, que es el SCOPA COG, está el SCOPA Motor, y el SCOPA Sleep está básicamente diseñado para medir los trastornos del sueño de la enfermedad de Parkinson. Es una escala autoadministrada que se dedica a ver la calidad del sueño y la somnolencia diurna en pacientes con enfermedad de Parkinson. Tiene 3 partes, una parte desarrollada básicamente para los trastornos del sueño, una pregunta única acerca de la percepción del paciente acerca de su calidad del sueño, y después algunos ítems relacionados a la somnolencia diurna, que es muy importante en el contexto de la evaluación del sueño, ¿no? Es una escala de 5 ítems que va desde 0 a 3 y es una escala muy buena y recomendada para el uso en los enfermos de Parkinson. El PSQI es una escala recomendada, que es el índice de calidad de sueño de Pittsburgh. Es una escala genérica, también autoadministrada, que básicamente está desarrollada para estudiar los trastornos del sueño en los enfermos de Parkinson, ¿no? Y examinar sus hábitos y sus trastornos del sueño, ¿no? Es una escala que se rankea de 0 a 3, desde pacientes no tienen dificultades a tienen severas dificultades, con un máximo de 21, y son 19 preguntas que, combinadas de diferente manera, dan una percepción subjetiva de la calidad del sueño, la latencia, la duración del sueño, etcétera, etcétera, etcétera. La escala de Epworth es una escala también autoadministrada que básicamente está focalizada en la somnolencia diurna. Sí, tiene 8 ítems que evalúan diferentes situaciones muy frecuentes en la vida de cualquier persona, como estar sentado leyendo o mirando televisión, y que el paciente responde a cada ítem en cuanto a la percepción o no de somnolencia diurna. Como decía al principio, también existen instrumentos multidimensionales. Esos son aquellos elementos, aquellas escalas desarrolladas para medir todos los síntomas no motores, y en los cuales el trastorno del sueño es solamente una parte de esta escala, y los dos más importantes o más utilizados son el cuestionario no motor, que son 30 ítems donde el paciente responde por sí o por no, que también explora la presencia de somnolencia diurna, y la escala por todos conocidos, que es la MDS-UPDRS, que es la escala de medición de los síntomas de enfermedad de Parkinson de la Movement Disorder Society, que en una parte primera de la escala, que es la parte 1, hace referencia a los síntomas no motores y aspectos de la vida diaria, ¿no? Y tiene un ítem con muy buenas propiedades clinimétricas que evalúa los problemas del sueño y la somnolencia diurna en un rango que va de 0 normal a 4 severamente afectado. Cuando uno habla de los trastornos del sueño en la enfermedad de Parkinson, hay que entender que esta es una enfermedad de la vida adulta y que los pacientes en general son pacientes mayores, ¿no? Si bien la enfermedad de Parkinson puede ocurrir a cualquier edad, la prevalencia de la enfermedad es básicamente una enfermedad después de la 4ª década de vida, y hay que verla en el contexto de los trastornos de sueño que tienen también las personas cuando nos vamos poniendo mayores, ¿no? Básicamente se caracteriza el sueño en los adultos mayores porque hay una mayor latencia del REM, hay un incremento en los despertares nocturnos, hay siestas diurnas mucho más frecuentes y hay un avance de fase. Entonces, en este contexto hay que ver los trastornos del sueño en el Parkinson. Los trastornos del sueño en la enfermedad de Parkinson ocurren entre el 60 y casi el 100% de los pacientes, ¿no? De acuerdo a cuán obsesivo sea uno en su búsqueda.
Se correlacionan con la severidad de la enfermedad, medida por la escala de UPDRS, se correlacionan con la dosis de levodopa, se correlacionan con la rigidez y la bradicinesia. O sea que indudablemente cuanto más afectado está el paciente, más trastornos del sueño tiene, y fíjense en que hay una relación muy estrecha entre lo motor y el trastorno del sueño, como yo decía al principio. Aproximadamente el 40% de los enfermos con enfermedad de Parkinson toman pastillas para dormir. La fragmentación del sueño es 3 veces más frecuente en pacientes con Parkinson que en controles normales. Y las apneas de sueño, que uno pensaría a primera facie que debido a la rigidez de los músculos del tórax y la rigidez de los músculos del cuello podría ser más frecuente, las apneas del sueño no son más frecuentes en pacientes parkinsonianos que en controles normales. Algunos estudios de prevalencia de los trastornos del sueño de la enfermedad de Parkinson, de acuerdo a los diferentes autores, fíjese que, como decía recién, oscilan entre esto es el 67, entre el 60% y el 98% de los pacientes, de acuerdo a qué síntoma han visto los diferentes autores como trastorno del sueño. Si bien esto parece muy complejo, es muy explicativo, porque muestra la compleja interacción entre la medicación y los trastornos degenerativos de diferentes núcleos para los diferentes trastornos del sueño. O sea, como habíamos visto, de acuerdo a Braak, existe una degeneración progresiva de los núcleos cerebrales, el locus ceruleus, los núcleos del RAFE, el núcleo pedúnculo-pontino, los núcleos retrorubrales, los núcleos dopaminérgicos mesolímbicos y obviamente el diencéfalo, ¿no? La alteración del locus ceruleus y el PPN básicamente son responsables del insomnio y los trastornos del sueño REM. Y los núcleos dopaminérgicos y el diencéfalo espinal obviamente también tienen que ver con la síndrome de las piernas inquietas y tienen que ver con los trastornos del sueño vigilia. Los trastornos del sueño vigilia, también como los trastornos del sueño REM y el insomnio, están severamente afectados por la estimulación diferencial dopaminérgica entre receptores D1, D2 o D3. Obviamente la afectación nigroestriatal también produce una alteración en el núcleo subtalámico, el PPN y la zona inserta, y vamos a hablar de la zona inserta ahora, que produce una alteración de los núcleos mesolímbicos, y esto también produce un trastorno del sueño vigilia. O sea que, como verán, está muy relacionada la degeneración de los núcleos motores, los núcleos no motores y la respuesta o la estimulación dopaminérgica a los diferentes síntomas que una persona puede tener durante la noche. Como manera de ejemplo, nada más para que lo vean, esto es un trabajo que publicamos nosotros en Journal of Neurology hace unos años, donde vimos que la estimulación de la zona inserta, aquí arriba, ahí se ve perfecto, producía no solo un beneficio motor, como era el objetivo del trabajo, pero sino los contactos de zona inserta eran capaces de producir en los pacientes una total deprivación del sueño, una alteración. Este es otro paciente para mostrarlo, donde la estimulación de la zona inserta produce una total alteración del ritmo ciclo-vigilia y los pacientes no podían dormir, ¿no? O sea que indudablemente los núcleos, los ganglios basales están muy relacionados a los trastornos del sueño. Los neurotransmisores involucrados no solo son la dopamina, como había mostrado recién, sino que la acetilcolina, la serotonina, la norepinefrina, la histamina, las orexinas obviamente y el GABA están muy relacionados a la mantención de la vigilia, ¿no? Entonces, cualquier alteración en estos núcleos por degeneración en estos transmisores, por degeneración de estos núcleos que yo recientemente había nombrado, tienen una importante relación con la vigilia, el sueño REM y el sueño no REM. Como había dicho, y ya focalizándonos en esta segunda mitad y última de esta clase, los trastornos del sueño de la enfermedad de Parkinson a los que nos vamos a referir son las piernas inquietas y los movimientos periódicos de los miembros, los trastornos del sueño REM, los trastornos del no sueño REM, la somnolencia diurna, los sueños vívidos
el insomnio, los trastornos de la respiración nocturnos y las piernas inquietas y los movimientos periódicos de las piernas. La medicación para el Parkinson, y básicamente aquí ya no me refiero solamente a la levodopa, sino a la compleja medicación que reciben los pacientes en estadios más avanzados de la enfermedad, donde están los agonistas dopaminérgicos sintéticos, o inclusive algunas medicaciones con efecto de inhibición de la monoaminoxidasa B o que tenga que ver con el NMDA, han mostrado importantes efectos sobre la performance del sueño. La levodopa se ha visto que incrementa la latencia del sueño REM y reduce la duración del sueño REM en muchos estudios, pero esto también hay otros estudios que no lo han podido confirmar. La levodopa sobre el sueño REM ha demostrado que también es importante, por otro lado, en mejorar la alerta en pacientes que tienen narcolepsia. El 74% de los pacientes que toman levodopa tienen disrupción del sueño nocturno comparado con personas que no la toman. Y es importante, este es un estudio muy importante de Ray, donde la súbita cesación de la estimulación por levodopa produce un rebote del sueño REM que puede durar hasta 10 días. O sea que realmente la relación entre la levodopa y la fase del sueño REM es muy, muy importante. Los agonistas dopaminérgicos incrementan el estado 1, el primer estadio del sueño, y los despertares en controles normales y pacientes. Esto se cree por algunos estudios preclínicos, y esto tiene una clara confirmación en la clínica, que los pacientes con baja dosis de agonistas dopaminérgicos tienen insomnio. Y esto es muy frecuente y se ve actualmente con la prescripción de los agonistas de larga duración, que uno tiende a utilizarlos a última hora de la tarde, que los pacientes que lo utilizan presentan más trastornos del sueño. Es el Selegeline, y esto es extrapolable seguramente a una droga mucho más utilizada en la actualidad, que es la rasagelina, que son inhibidores de la monoaminoxidasa B. Tienen, en el caso del Selegeline y en el caso de la rasagelina no, un metabolito que se llama, un metabolito derivado de la anfetamina, que produce insomnio también. Algunos antidepresivos que son muy estimuladores, y de hecho la mantadina, que es altamente utilizada en el Parkinson, también produce una disrupción del sueño durante la noche. Muy bien. El síndrome de las piernas inquietas y los movimientos periódicos de los miembros son una síntoma que seguramente los especialistas del sueño ven más que los especialistas en movimientos anormales, como es mi caso, pero que durante mucho tiempo se ha pensado si podría ser un marcador clínico de que el paciente en el futuro se vaya a desarrollar la enfermedad de Parkinson. Esto es porque se han encontrado muchas similitudes entre ambas enfermedades, que tienen que ver básicamente con el rol del metabolismo del hierro en ambas, pero no es un síntoma o una enfermedad que uno pueda en la actualidad utilizarla como un marcador de futuro desarrollo de Parkinson. No obstante, hay muchos enfermos, el 68% de los casos con piernas inquietas desarrollan enfermedad de Parkinson en el futuro. Los síntomas de las piernas inquietas se agravan durante el estado de off, tienen una respuesta muy importante a los agonistas dopaminérgicos, y la relación entre las piernas, los movimientos periódicos de las piernas y la enfermedad de Parkinson no está tan establecida como en el caso del síndrome de las piernas inquietas. Los trastornos del sueño REM son un problema muy frecuente y son una pregunta muy habitual entre los especialistas de Parkinson o los enfermos, ya no como síntoma del paciente en la actualidad, sino como trastorno no motor o marcador presintomático del desarrollo de enfermedad de Parkinson.
En contraposición a la atonía que uno espera tener durante el REM, los pacientes actúan sus sueños. Y en general actúan sueños violentos, en general actúan sueños de lucha, de ataque, de defensa, de huida. Son muy violentos. Los pacientes se caen de la cama, golpean a la persona que esté durmiendo al lado, como si están pensando que están jugando al fútbol o pateando un penal. Patean a la persona que está en la cama de al lado, tiran las cosas de la mesa de luz, o inclusive tienen cosas un poco más estructuradas, que es levantarse de la cama como si fuera sonambulismo y generar destrozos en el cuarto, ¿no? Esto lo tienen el 47% de pacientes con Parkinson. Correlaciona con la duración de la severidad de la enfermedad y así también como la dosis de la medicación. Es un problema muy severo y nos plantea muchas veces el problema de que los pacientes no lo saben referir bien y se produce en este momento una dificultad para el médico en saber si lo que el paciente durante la noche tiene son alucinaciones y todo esto actuado es con el paciente despierto o el paciente realmente está dormido y esto es un trastorno del sueño REM. Es una problemática bastante importante. El uso de antipsicóticos atípicos no mejora este problema, inclusive hasta podría aumentarlo. La droga de elección para el tratamiento del trastorno del sueño REM es el clonazepam, eso es indubitable. También hay trabajos de la utilización de la melatonina. Y como decía recién, es un predictor, un marcador presintomático de la enfermedad de Parkinson. Solamente para mostrar un sumario sobre algunas publicaciones que bueno, seguramente la podrán ver offline, esto no tiene mucha importancia, entre la relación entre síndrome de las piernas inquietas y enfermedad de Parkinson, donde se ve que son dos enfermedades bastante relacionadas y es bastante frecuente la presencia de síndrome de piernas inquietas en la enfermedad de Parkinson. El síndrome del trastorno del sueño REM puede empeorar con el uso de algunos antidepresivos, como es el caso de la paroxetina, la fluoxetina, la imipramina, la venlafaxina, la mirtazapina, sobre todo, y la utilización de bloqueantes beta. Con respecto a la alteración del ciclo del ritmo circadiano, que es otro problema del sueño de los enfermos de Parkinson, hay una disrupción del ciclo del sueño de vigilia que tiene que ver básicamente, como decía al principio, por la difusión autonómica, la polifarmacia y muchas veces por la depresión de los enfermos, ¿no? Ya que el 30% de los enfermos tienen insomnio, como mínimo, que ya sea por despertares frecuentes, terminación temprana del sueño o por un incremento de la latencia a dormirse, ¿no? Y para esto constituye, como yo marcaba anteriormente, los trastornos motores y los trastornos no motores. La latencia del sueño en los enfermos de Parkinson, a través de los diferentes estudios, es esta y es diferente a la de los controles normales. Y como se puede ver, y este es un estudio de Santiago Pérez Lloret que hizo en mi laboratorio de hace muchos años, hay un corrimiento de la fase, adelantamiento de la fase donde la inmovilidad nocturna comienza antes como una expresión de que los pacientes se duermen. Esto es un estudio que no tiene polisomnografía, y que los pacientes la aquinesia nocturna desaparece mucho antes, como que hay un corrimiento de la fase, ¿no? No solo un corrimiento de la fase, sino que también hay una disminución de la duración del tiempo de inmovilidad que correlacionaría con la disminución del tiempo de sueño. Solamente para que vean después en el offline las diferentes características de los enfermos en los grupos que Santiago Pérez Lloret estudió, que tiene que ver con los controles, los pacientes de novo que nunca recibieron levodopa, estables, que están en esa fase donde todavía no fluctúan, o fluctúan, que es el panorama complejo que mostré al principio, donde los enfermos tienen fenómenos on-off. También es muy importante dividir a los enfermos si no tienen tratamiento o tienen tratamiento. Y fíjense que los pacientes que no han recibido tratamiento, esos pacientes de novo que nunca recibieron levodopa, tienen diferencias en
significativas en el despertar temprano, en el fin de periodo de movilidad y en el fin de periodo de sueño, pero no en la latencia al sueño. No se ha podido establecer un vínculo firme entre la presencia de apneas de sueño y la enfermedad de Parkinson. Algunos estudios muestran que se puede hallar apnea del sueño hasta el 50% de los pacientes, ¿sí? Pero son estudios muy mal controlados con la población normal, o sea, la población sin enfermedad de Parkinson. Y básicamente la rigidez nocturna, como decía anteriormente, las disquinesias diafragmáticas o episodios de distonía podrían ser responsables de que el paciente tenga las apneas del sueño. La fragmentación del sueño está relacionada a la persistencia de los síntomas motores, ¿sí? Y esto ha sido demostrado por polisomnografía o también por actigrafía. Los pacientes tienen mucho mayor número de despertares nocturnos y los despertares nocturnos son más largos, y nuevamente los síntomas motores tienen muchísimo que ver con el desarrollo de este problema. La somnolencia diurna es un grave problema de los enfermos de Parkinson, y es muy difícil diferenciar la somnolencia diurna que tiene que ver con los trastornos del sueño a la somnolencia diurna influenciada o inducida directamente por los agonistas dopaminérgicos o la levodopa, que son drogas que producen una marcada somnolencia cuando el paciente los toma, ¿no? Entonces esto es un tema muy importante. Es obvio que el deterioro cognitivo y la polifarmacia tienen mucho que ver con la somnolencia diurna y puede tomar diferentes formas, ¿no? Desde que el paciente no puede concentrarse y al rato de mirar televisión se duerme, tiene los ataques abruptos de sleep attacks, que se llaman, o movimientos no precedidos de pródromos en el cual el paciente se queda dormido inmediatamente, y este es un grave problema, más que todo que tiene relacionado a la conducción de vehículos en los enfermos con Parkinson. Y si bien fue descrito por el uso de agonistas dopaminérgicos, específicamente el pramipexole, también se ha visto que ocurre con el uso de levodopa. Pero el uso de agonistas dopaminérgicos produciría sleep attacks con el doble de frecuencia que los pacientes que toman L-dopa. ¿Por qué digo que es muy importante este tema de la somnolencia diurna y los trastornos del sueño? Porque si el paciente fragmenta el sueño, tiene somnolencia diurna. Si el paciente tiene somnolencia diurna, el paciente comienza a tener, cuando se despierta de estos episodios de adormilamiento diurno, inclusive puede tener sueños vívidos, que son muy confundidos con alucinaciones. Se suman las alucinaciones nocturnas. Las alucinaciones nocturnas dan lugar a alucinaciones diurnas, esto da lugar al delirio y el delirio fragmenta el sueño. Y es un continuo sintomatológico que yo diría que pone en marcha toda la cascada final del paciente con enfermedad de Parkinson. Este estudio, brillante estudio inglés de Andrew Lees, fíjense que siguen pacientes hasta la muerte, que mueren a los 70 años, 70, 74 o más de 84, y marcan lo que ellos llaman los milestones, aquellas cosas que tienen que ver, que ellos lo definen como puntos de inflexión en la enfermedad, ¿no? Que tienen que ver por la somnolencia diurna, tienen que ver por los episodios de alucinaciones e inclusive con la internación en centros de atención terciaria que sigue a estos episodios de somnolencia diurna y alucinaciones y caídas. Pero fíjense que cuando ellos ordenan a los pacientes para que coincidan estos milestones todos en la misma línea, no importa cuánto tiempo para atrás hay de enfermedad, sino que el tiempo de vida que le queda al enfermo es muy similar. O sea que estos milestones, donde están la somnolencia diurna teniendo un rol muy importante, marcarían un momento muy importante en la etapa final de la enfermedad de Parkinson. Hay otros síntomas no motores que sin duda contribuyen a los trastornos del sueño, el dolor, los síntomas urinarios, la depresión y los sueños vívidos. El incremento de la frecuencia, la urgencia y la nocturia
son todos causados por actividad vesical, el vaciado incompleto, el retraso para comenzar a orinar, compulsivos obstructivos, son todas causas que hacen que el paciente tenga síntomas entre el 27 y el 75% de los pacientes que lo hacen levantarse de noche, Se levanta de noche, fragmenta el sueño, se levanta de noche, se cae al piso, se fractura la cadera, no puede moverse en la cama. Esto realmente es una problemática. El dolor es muy importante, hay diferentes tipos de dolores en la enfermedad de Parkinson, la prevalencia de dolor en el Parkinson es entre el 40 y el 75%, puede producirse por mecanismos centrales o mecanismos radiculares o mecanismos distónicos, ¿sí? Y la relación con el dolor con la medicación parkinsoniana es confusa, pero sí es claro que el dolor es una limitante muy importante para la calidad del sueño de los enfermos con Parkinson. Sin lugar a dudas, la depresión es un factor cardinal. Los pacientes deprimidos tienen obviamente insomnio y tienen corrida su fase y se levantan muchísimo más temprano. Como había enumerado recién, los diferentes tipos de evaluaciones para los trastornos del sueño. Esto nuevamente lo hicimos en nuestro laboratorio, quizás es para que ustedes vean las características de los controles, pacientes con enfermedad de Parkinson no muy avanzada y muy avanzada, y las diferencias estadísticas que se producen en la cantidad de síntomas motores nocturnos, la somnolencia diurna, el score de la escala de PDSS, la calidad del sueño, ¿sí? Son todas cosas que significativamente han mostrado diferencia entre los enfermos más avanzados y los controles normales. Solamente para ver las correlaciones, que las vamos a ver mejor en esta diapositiva, donde se ve que la inquietud nocturna, la psicosis, la nocturia y la somnolencia diurna están relacionados básicamente a puntajes de UPDRS motores, ¿sí? Puntajes de UPDRS motores y no motores, y también a la edad del paciente, ¿sí? Y esto es un punto que corrobora lo que decíamos anteriormente. ¿Cuáles son los tratamientos de los trastornos del sueño? Básicamente, el primero son las medidas generales higiénico-dietéticas, que tienen que ver con aquellas cosas que se le enseñan y explican al paciente para dormir mejor, prevenir el off nocturno, tratando de adecuar la medicación, acostarse durante el efecto de la levodopa, medidas kinésicas para fomentar la rotación del paciente en la cama, medidas para disminuir la deambulación nocturna, que tienen que ver con la nocturna de nicturia, tratar la distonía que el paciente pueda tener a la mañana temprano o cuando pierde el efecto de la levodopa en la mitad de la noche, y obviamente evitar la media luz, que es el factor más importante para que el paciente tenga alucinación. Los estados crepusculares son aquellos estados en los cuales favorecen dramáticamente la presencia de alucinaciones, que obviamente van a fragmentar el sueño y generar esta cascada de eventos adversos que termina con grandes complicaciones para el enfermo. Las estrategias para la higiene del sueño, bueno, tienen que ver con acostarse más o menos a la misma hora todos los días para no modificar el ciclo circadiano, tratar de no tomar siestas durante el día, no tomar alcohol, obviamente, evitar el café, y obviamente alejar mucho la comida del momento que se acuestan, así como también el trabajo o el ejercicio, no hacer ejercicio 4 horas antes de dormirse. La cama es para dormir, no para mirar televisión, así que esas serían las medidas que creo que uno le sugiere a cualquier persona para que duerma apropiadamente. Las opciones para el insomnio, las opciones farmacológicas, obviamente son las benzodiazepinas y algunos antidepresivos, como es el caso de la amitriptilina, muy usado en el Parkinson, y benzodiazepinas short acting para aquel paciente que tiene problemas para iniciar el sueño, o de larga duración para aquellas personas que tienen despertar muy temprano y que están asociados en general a trastornos del sueño REM. El clonazepam y la melatonina parecerían ser los dos remedios más probados y con mejor eficiencia para el tratamiento del trastorno del sueño REM. Y obviamente para los trastornos de la somnolencia diurna excesiva,
Uno puede utilizar cafeína, hay estudios donde se usa la ritalina, el modafinilo también puede tener cierta utilidad, pero más que todo disminuir la polifarmacia parece ser el mecanismo más importante para reducir la somnolencia diurna, ¿no? Obviamente los problemas nocturnos relacionados a la disfunción motora de la enfermedad de Parkinson tienen que ser tratados con la medicación antiparkinsoniana habitual, ¿no? La utilización de agonistas dopaminérgicos de larga duración, yo decía que pueden producir insomnio, pero son una muy buena herramienta para evitar la quinesia nocturna, o las opciones de levodopa de liberación sostenida, que solamente han mostrado su utilidad en los trastornos del sueño. Con respecto a las apneas del sueño, el CPAP, no hay ningún estudio que muestre un efecto diferencial del CPAP con respecto a los pacientes con Parkinson o enfermedad sin Parkinson, y los síntomas urinarios básicamente tienen que ser tratados con medidas higiénicas dietéticas o con algunas medicaciones para tratar la inestabilidad del detrusor, o a veces bajas dosis de amitriptilina por su efecto anticolinérgico tendrían un efecto importante para evitar los despertares nocturnos por ganas de ir al baño, ¿no? ¿Cuáles son de aquí algunas opciones futuras para el tratamiento de los trastornos del sueño en la enfermedad de Parkinson? Hay algunas evidencias en los últimos trials que se están haciendo, fase 3 y fase 4, sobre el tosanedant, que es una agonista A2A, para el tratamiento de la somnolencia diurna excesiva. Algunos agonistas H3 histamínicos que han sido usados para la cataplexia y la narcolepsia podrían tener su rol también en la enfermedad de Parkinson. La melatonina obviamente tiene que ver, muy importante para tratar ese adelantamiento del ciclo de la enfermedad de Parkinson, y básicamente no ha habido muchos más adelantos en el tratamiento del sueño de la enfermedad de Parkinson. No hay. La cirugía de Parkinson, de Deep Brain Stimulation, ha mejorado la calidad del sueño de los enfermos, y hay varios estudios que muestran esto, y esto tiene que ver básicamente por la mejoría de los síntomas motores y no por ningún efecto directo sobre los mecanismos del sueño. Bueno, he tratado de resumir en estos 50 minutos las impresiones clínicas que me parecen más significativas para manejar cuando uno tiene que enfrentarse a un paciente con enfermedad de Parkinson y trastornos del sueño, o inclusive a un paciente con enfermedad de Parkinson que no tiene trastornos del sueño, pero que seguramente en algún momento de la evolución de la enfermedad lo tendrá. Muchísimas gracias.